¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y te vengo a traer un ejercicio que estuve sufriendo por aproximadamente 2 horas. Es una posición de un final torre contra alfil en donde somos las blancas y debemos buscar esa maniobra ganadora. Y de antemano les digo que para poder ganar esta posición ustedes ya deben de tener otra posición estudiada previamente, porque es conocido en este tipo de finales que si el rey del bando débil llega a ir a esta esquina que es contraria al color del este alfil, la posición sería de tablas. Afortunadamente no estamos en esa situación, sino que el rey se encuentra en la esquina equivocada y eso lo deben aprovechar las blancas. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos aprovechar esta situación a nuestro favor? Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que si nosotros logramos colocar nuestro rey aquí y la torre blanca en esta casilla, entonces esta posición ya se puede considerar ganadora para las blancas porque el rey queda atrapado y por ese motivo las blancas solamente van a tener que buscar amenazar al alfil, porque el alfil va a tener que exponerse y eso lo van a aprovechar las blancas para realizar una especie de ataque sobre ese alfil y al mismo tiempo crear una red de mate. Recordemos, el rey está aquí en oposición al rey enemigo y siempre vamos a tratar de buscar un mate de pasillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta posición? Porque los reyes no se encuentran en oposición y todavía, digamos, falta crear ese escenario para poder decir que esta posición es ganadora. Ahora, fíjense lo interesante cuando se estudia esta posición. ¿Por qué tardé tanto? ¿Por qué 2 horas en una posición que no es tan complicada? De antemano les digo, no lo es, sino que hay fantasmas, por así decirlo, que nos hace pensar que estamos en el camino correcto de ganar la posición y resulta que no, que hay otro camino más sencillo y uno después se da cuenta de eso. Fíjense, aquí primero lo que tenemos que hacer es evitar que este rey escape. Por ese motivo la primera jugada es lógica y tiene sentido y es rey c3. ¿Por qué rey c3? Porque de esa forma estamos evitando que el rey vaya en esta dirección a buscar la esquina correcta. Con rey c3 lo evitamos porque si las negras, pues es obvio que se dan cuenta que si va a esta casilla recibirá jaque mate de una vez. Por ese motivo la jugada rey c3 tiene sentido, pero entonces surge la pregunta, si el rey no puede mover, rey b1 realmente es una jugada que no aporta nada a la posición, entonces las negras van a tener que mover el alfil. Entonces fíjense, vamos a colocar el rey en c3, ya sabemos que el rey no puede ir a esta casilla, irse a la casilla b1 es, digamos, la peor de todas porque las blancas tranquilamente realizarán rey b3 y notarán que ya el rey y junto con la torre evitan que el rey escape y solamente bastará buscar amenazar al alfil, exponer al alfil, o sea que esta posición ya se considera ganadora. Ahora, no se puede mover el rey a1, pues tampoco tiene sentido por la misma idea de rey b3, así que hay que mover el alfil. Entonces aquí es donde surge la pregunta, porque el alfil tiene varias opciones. Puede ir h2, f2, e3 y la peor de todas es esta casilla, ¿no? Alfil a7, se dan cuenta que simplemente con torre a6 jaque ganamos el alfil. Así que solamente debemos estudiar estas tres opciones. Y aquí surge digamos el detalle, ¿no? ¿Por qué me tardé tanto en resolver esta posición? ¿Cuál era el problema? Lo que pasa es que yo estuve viendo que en la variante con alfil e3 consideré que simplemente había que buscar una especie de amenazar ese alfil, tratar de exponerlo para que vaya a una mala casilla. Fíjense lo que pasó por mi mente. Si aquí las negras hacen alfil e3, yo primero pensé en esta jugada torre e6, porque me di cuenta de que si el alfil va a esta casilla, por ejemplo, es terrible
porque aquí podemos ganar el alfil. El alfil es vulnerable en esta posición porque existe la maniobra torre 6 jaque y luego de rey b1, boom, rey b3. Esta jugada es fuerte porque las blancas están amenazando torre c6 y como verán el rey queda atrapado y en oposición al rey blanco, y lo que queda es más adelante tratar de atacar al alfil combinándolo con un mate de pasillo, con una red de mate en la primera fila. Por ese motivo, si aquí las negras quieren escapar, no les servirá porque a torre c6 el alfil queda clavado. Por ese motivo, la jugada de las negras alfil c5, aquí, alfil c5 no funciona. Entonces, yo estuve pensando, bueno, pero alfil, si las negras hacen alfil e3, a torre e6, tal vez el alfil quisiera, por ejemplo, regresar a esta casilla. Y eso tampoco le funciona a las negras porque existe esta bonita jugada. A ver, déjenme ver cuál es. Ah, esta. Rey c2. A ver, no, rey c2 no. No, tiene que ser jaque. Sí, tiene que ser esta, jaque. Porque rey b1 nuevamente hacemos rey b3. Hermosa jugada porque estamos amenazando la misma idea de torre c6. Atrapamos al rey y más adelante buscaremos amenazar al alfil creando un mate de pasillo porque ya ambos reyes se encuentran en oposición. Y por supuesto, si las negras intentan escapar, no les va a servir porque tenemos la enfilada y ganamos el alfil. Así que me estaba gustando este camino, o sea, toda esta aventura, pues cuando en la posición original cuando hacemos rey c3, si las negras hacen alfil e3, entonces me gustó muchísimo esta jugada torre e6 y empecé a estudiar varias variantes. Empecé con alfil c5, luego vi que esta variante con alfil f2 no funciona directamente por este jaque. Ya hemos visto la variante con alfil g1 y así estuve analizando otra variante. Por ejemplo, si en esta posición las negras juegan alfil f4, me di cuenta que con esta jugada de repente el alfil no puede ir ni a esta casilla, ni a esta casilla, ni a esta casilla, ni a esta, ni a esta. O sea, vamos a empezar con la peor de todas para que se den cuenta de lo siguiente. Si alfil b8, tranquilamente damos un jaque y nuevamente otro jaque, ganamos el alfil. Por lo tanto, descartamos de una vez alfil b8. ¿Qué pasa si colocamos el alfil en c7? Pues esto es similar a lo que hemos visto. O sea, damos un jaque. Cuando el rey se coloca en b1, hacemos boom, rey b3. Reyes en oposición. El rey no puede escapar porque damos hacemos este jaque y pierde el alfil. Por lo tanto, el alfil va a tener que mover, da igual a qué casilla se coloquen, porque, por ejemplo, a esta, lo importante es que aquí atrapamos de una vez al rey y ahora solamente queda buscar ganar esta pieza. Y es esta la posición que ustedes deben de tener de antemano grabado. O sea, esta posición ustedes la deben de considerar ganadora, porque si el alfil se expone, perdón, aquí no, vamos a buscar otra casilla. Por ejemplo, aquí simplemente amenazamos al alfil y amenazamos un mate. Por ejemplo, vamos a seguir con esta variante, atacamos el alfil. Si el alfil viene para acá, damos un jaque, el alfil bloquea, perdemos un tiempo. El rey se tiene que alejar y damos mate. O sea, por ese motivo, esta posición, voy a retroceder, cuando la torre se encuentra aquí, ya se puede considerar de una vez ganadora. Existe una bonita variante, déjenme quitar estas flechas un momento. A ver, pam. No puedo quitarla. Bueno, existe una variante en donde las negras pueden mantener el alfil en esta columna A o en la columna B, pero de todas maneras pierde por esta jugada torre C7, porque si el alfil va a B8 haremos torre B7 y nuevamente el alfil se tiene que exponer, y al exponerse bastará con colocar la torre en cualquiera de estas columnas para buscar dar un mate de pasillo. Así que a la jugada torre B7 el alfil va a tener que colocarse en la casilla B6. Por ejemplo, si se coloca aquí, tenemos la bonita jugada boom, torre
torre B7 y el alfil ya no puede esconderse en la columna A, tampoco en la columna C, porque existe un bonito ataque al descubierto, jaque seguido de rey por alfil. O sea, esto es algo que ya ustedes deben de tener de antemano grabado para poder ganar esta posición, ¿no? Ahora, les comento todo esto porque les estoy, digamos, dando una especie de resumen de todo el estudio que he tenido que hacer para concluir que en estas casillas de color verde, en todas estas variantes pierde. Por ejemplo, si el alfil se coloca en D6, tenemos también la misma maniobra ganadora, jaque, rey B1 y nuevamente boom, rey B3 es ganador, porque si el rey intenta escapar, lo evitamos con este jaque. El rey tiene que regresar y ya sabemos que esta posición es ganadora. El rey no puede escaparse porque nuevamente damos un jaque, ¿ve? Por ese motivo nos estamos dando cuenta, voy a retroceder nuevamente aquí, que el alfil no puede ir a ninguna de estas casillas verdes. Falta analizar estas dos opciones y es similar. Por ejemplo, si el alfil va a la casilla, vamos a colocarlo, si el alfil va a la casilla G3, ganamos, pero esta vez ¿con qué jugada? Con rey C2 tranquilamente, porque estamos amenazando mate, así que el rey tiene que evitar el mate, tendrá que colocarse en esta casilla y damos este jaque, ganamos el alfil. Y por supuesto, si el alfil, vamos a retroceder, se coloca de una vez en la casilla H2, lo ganamos esa pieza de una vez. Entonces vamos a retroceder a la posición original, porque en esta posición la primera jugada es correcta, rey C3, pero a la jugada alfil E3 yo estaba pensando en esta jugada torre E6 y luego de alfil F4, pues todas las variantes que hemos visto una vez que colocamos la torre en esta casilla. Así que, digamos, en todo este escenario yo estaba como, digamos, como que sentía que este debía ser el camino correcto, pero luego me llevé la sorpresa de que el alfil puede ir a estas casillas de color rojo, y no había manera de ganar. Y estuve, digamos, empeñado en que tenía que ser por este camino. Tal vez no encontraba esa sutil maniobra para ganar pieza. Y por ahí me fui, y por eso me tardé muchísimo, hasta que después, como que por cosas así del momento, me di cuenta en la posición original que luego de rey C3, si el alfil se coloca en la casilla E3, existe un camino más sencillo para ganar de una vez, y no es realizar torre E6. Yo pasé mucho tiempo estudiando torre E6 y muchas variantes pensando que esa era la maniobra ganadora, cuando existía un camino más sencillo, y era realizar aquí de una vez boom, rey C2, porque estoy amenazando mate. El rey tiene que salirse de esa red de mate y gano de una vez el alfil. Entonces estas cosas pasan, ¿no? Que estuve analizando fantasmas que no tenía que estudiar, porque existía un camino sencillo y corto, pero me di cuenta después de todo este análisis. Así que prácticamente esta posición original se gana con rey C3, y a rey C3 el alfil ya no puede ir a esta casilla, a la casilla 3, porque ganamos con rey B2. Ahora, si el alfil no puede ir a la casilla E3, le queda solamente ir o a F2 o a la casilla H1. Entonces, ¿cómo ganamos si el alfil se coloca en la casilla F2? ¿Cuál es la maniobra ganadora? Y aquí resulta que podemos aprovecharnos de que las negras se encuentran en Suswan. Podemos realizar esta sutil jugada que es la ganadora, y esta sí la descubrí. Boom, torre E6, una jugada realmente hermosa, porque el rey no puede escaparse, no puede ir a esta esquina porque recibirá jaque mate. Irse a la casilla B1 tampoco aporta a la posición. Fíjense,
lo interesante de esta posición, ya vamos a ver ahorita la variante con rey b1, lo interesante de esta posición es que el alfil tiene estas 5 casillas para mover y resulta que ninguna de ellas le funciona. Comencemos con la peor. Si el alfil se coloca en esta casilla, tranquilamente damos un jaque, ganamos el alfil. Si el alfil se coloca en C5, creo que ya les he mostrado cómo ganar esta posición. Simplemente hacemos torre a 6 jaque y a rey b1 hacemos oposición. Estamos amenazando la misma idea de torre c6 y el rey negro queda atrapado y después ganaremos el alfil. Esta es una posición que ya de antemano se puede considerar ganadora. Así que queda estudiar entonces qué pasa si el alfil se coloca en la casilla. Por cierto, en esta casilla también se puede colocar. ¿Qué pasa si el alfil se coloca en G1? ¿Cómo se gana en esta posición? Pues ya les he comentado la misma idea. Jaque, rey B1. Estamos amenazando torre C6 atrapando al rey. Y si el rey decide escapar, ganamos el alfil. Por lo tanto, alfil G1 no funciona. ¿Qué pasa si el alfil se coloca? Perdón, esta casilla no. ¿Qué pasa si el alfil se coloca en G3? ¿Cómo ganamos el alfil? Y en este caso el rey de una vez lo colocamos en C2 porque estamos amenazando mate de pasillo. El rey tiene que escapar y ganamos el alfil. Así que entonces en esta posición solamente queda ver qué pasa si el alfil va a la casilla H4. Y aquí ganamos también con esta bonita maniobra de rey C2. Estamos amenazando mate, por lo tanto el rey tiene que escapar y le decimos no te vas a escapar, jaque. Porque si el rey decide escaparse, ganamos el alfil. Pero si el rey decide irse a la casilla A2, tenemos el ataque doble. Amenazamos al alfil y amenazamos mate y también ganamos. Por ese motivo, nuevamente retrocedamos a la posición inicial. La jugada ganadora es rey C3, el alfil. Ya hemos visto que la casilla E3 pierde. El alfil tiene que ir a la casilla F2 y tenemos la brutal jugada torre E6 que evita que el alfil pueda ir a estas 5 casillas. Ahora falta ver aquí qué ocurre si el rey va a la casilla B1. Y aquí podemos ganar tranquilamente con otra maniobra que no es ya atrapar al alfil de una vez. No, es aprovecharnos del ataque doble, la doble amenaza, boom, torre E2. La primera amenaza es atacar al alfil y la segunda amenaza es la sencilla torre C2, porque recordemos que nosotros queremos es atrapar al rey en una esquina y lo estamos logrando con esta jugada. Una vez que el alfil mueva, da igual a qué casilla, por ejemplo la casilla H4, boom, torre C2 y ya esta posición es ganadora porque la siguiente jugada de las blancas será rey B3 y una vez que el rey quede atrapado en esa esquina en oposición, lo que tenemos que hacer es buscar el ataque doble. Amenazamos el alfil y buscamos una red de mate. Por ejemplo, si el alfil va a esta casilla D8, pues tranquilamente rey B3 y primero los reyes en oposición. Ahora este alfil tiene que buscar seguridad porque podemos amenazar un ataque doble. Así que el alfil va a tener que esconderse en la columna A o en la columna B. Y esta posición de antemano ya ustedes deben de saber que es ganadora porque lo único que tenemos que hacer es tratar de exponer a ese alfil a que se vaya a la columna D, E, F, G. Da igual. Por ejemplo, si se va a la casilla E3, pues tranquilamente amenazamos al alfil y estamos amenazando jaque mate. Si el alfil va a esta casilla, que es digamos una sutil jugada que pudieran hacer las negras evitando el mate, es un poco triste porque el rey quisiera escapar por esa casilla y el alfil lo evita. Por lo tanto podemos buscar de una vez el jaque mate con esta jugada, ya que si el rey intenta escapar haremos torre F1, jaque mate de una vez. Así que la jugada alfil D2 no funciona.
Si aquí las negras hacen alfil C1, pues tranquilamente colocamos la torre en esta casilla, es un sus1, el rey se aleja y haremos torre por alfil. Así que en esta variante el alfil no puede exponerse a ninguna de estas casillas, tendrá que ir a la casilla A7, pero nosotros obligaremos a ese alfil a que se exponga con esta jugada. Torre C7, si el alfil va a B8, con torre B7 ya el alfil lo exponemos y ganamos. Y si el alfil va a la casilla B6, recuerden el ataque al descubierto. Torre B7, si el alfil va a estas casillas, movemos el rey y damos un jaque y ganamos el alfil. Así que esa es la maniobra, estimados colegas. Me gustó muchísimo este ejercicio, tardé mucho en resolverlo, pero lo resolví, que es lo que importa. Estudié variantes fantasmas, sí, pero fue, digamos, algo productivo estudiar esas variantes porque son situaciones que pueden ocurrir. Sí, el caso es que esta posición entonces, la original, es ganadora con esta maniobra rey C3 en este final, que es conocido que se gana si el rey se encuentra en la esquina mala. La esquina mala es la esquina del mismo color del alfil. Si el rey hubiese estado en esta esquina o en esta esquina, la posición es tablas teóricas. Bueno, estimados colegas, espero les haya gustado el video. Regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Chao.